Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasarid. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. El sol acababa de tocar el horizonte cuando Aku siguió a Lanbu fuera de la casa principal de Uzumaki y por el camino hacia la puerta en espiral. Si bien estaba un poco molesta porque el Hokage había decidido que tenía tiempo para reunirse con ella ahora en lugar de esperar la mañana, sería bueno marcar esto en su lista. No se sabía si el hombre realmente concedería alguna de las solicitudes de ayuda o información de Mei, pero cuanto antes lo hiciera Aku, antes estaría fuera de sus manos. Esta también había sido la razón principal de su viaje a Konoha en primer lugar, por lo que realmente debería concentrarse en su tarea, incluso si preferiría pasar más tiempo con las mujeres Uzumaki. El Anbu empujó a través de la gran puerta, manteniéndola abierta para ella, y entró en una de las calles más tranquilas de Konoha. Por lo general, solo los miembros del clan o aquellos que trataban directamente con ellos ingresaban a estas áreas y, dado que los recintos del clan eran bastante grandes, al menos en promedio, había un espacio considerable entre sus puertas. Era extraño pensar que solo unas pocas calles más allá estaban los concurridos mercados de Konoha repletos de gente. Tenía que suponer que era algún tipo de regla no escrita que les impedía usar estas calles para llegar más fácilmente a donde necesitaban estar en el distrito del mercado. Eso o simplemente estaban preocupados por molestar a los clanes, eso era completamente posible. Konoha era la única aldea oculta que Aku conocía que todavía tenía sus clanes fundadores y donde clanes tan grandes continuaron prosperando. En la mayoría de los demás pueblos, los clanes originales se habían extinguido por completo o se habían reducido a unos pocos miembros. Ella supuso que cuando fuiste fundado por clanes como los Senju y los Uchiha y rápidamente se te unieron los Hyuga, todos nombres importantes de las guerras de clanes, podrías tener clanes más altos que la mayoría. Ayudó cuando esos clanes también eran una gran parte de la economía de la aldea y constituían una buena parte de sus fuerzas shinobi. Independientemente de lo que tu pueblo sintiera acerca de ellos como individuos, no querías arriesgarte a enojar a uno. Si pensaban que caminar por estos caminos terminaría enojando a cada complejo construido a lo largo de ellos, bueno, ese sería un gran incentivo para evitar el lugar. Por supuesto, en una nota más práctica, era solo sentido común general evitar los lugares donde se reunían los shinobi, especialmente los lugares donde se sentían cómodos. Otros shinobi podrían no pensar mucho en una técnica practicada para atravesar una pared compuesta, pero los civiles estaban tomando una gran oportunidad solo para llegar a la tienda que querían un poco más rápido. Si los civiles que lo habían intentado pensaron que esos jutsu errantes habían sido advertencias dirigidas a ellos por entrar sin autorización, entonces eso solo iría más allá para mantener las cosas agradables y tranquilas en el distrito del clan. Ya sabes, ignorando la técnica de fuga ocasional y las reparaciones de las paredes del clan. En general, sin embargo, estaba bastante tranquilo aquí, incluso si podía comenzar a escuchar el zumbido del distrito del mercado mientras continuaban hacia la torre Hokage. Esperaba que fuera un poco más tenue cuando el sol entró en la parte final de su viaje, pero los sonidos del mercado apenas eran diferentes de cuando se dirigía al recinto de Uzumaki antes. En todo caso, de hecho, sonaban más frenéticos. Cuando entraron en el distrito administrativo compuesto por el edificio que rodeaba y sostenía la torre Hokage, Aku miró hacia la carretera principal de Konoha que atravesaba su distrito comercial. Como sugerían los sonidos, todavía estaba repleto de gente que iba de tienda en puesto y de nuevo en tienda. Mientras observaba a un grupo de hombres abrirse paso entre el ajetreo y el bullicio, metiendo uniformes en sus bolsos a medida que avanzaban, se dio cuenta de que tenía sentido que los mercados se hincharan a medida que la gente dejara sus trabajos por el día. Los que pudieron habrían ido antes para evitar tales multitudes, pero también parecía haber más carritos instalándose entre las tiendas en un esfuerzo por aprovechar el mayor volumen de posibles clientes. Evidentemente, esto era algo bastante regular. Extraño, Aku nunca había escuchado nada sobre la vida nocturna de Konoha. Ahora Kumo, ese era un lugar conocido por sus noches. Es posible que hayan sido más militaristas, pero esos shinobi necesitaban una forma de desahogarse cuando estaban fuera de servicio y los civiles estaban más que felices tanto proporcionando como participando. Esto, bueno, no era eso, pero ahora que lo pensaba, esperar que la ciudad muriera tan pronto como se pusiera el sol era bastante ridículo. No había pensado que sería ese tipo de extremo, pero no había considerado que el pueblo podría volverse un poco más activo en las últimas horas del día.
Tal vez tenía algo que ver con la forma en que el cielo comenzó a arder en rojo y el sol aún asomaba por el horizonte como una llama parpadeante. Konoha amaba su fuego, después de todo. Independientemente de por qué la noche parecía atraer a más de la población de Konoha, tenía la sensación de que estaría mucho más tranquilo cuando regresara al recinto de Uzumaki. Pilas de papel y pergaminos cuyo contenido solo recordaba a medias fueron metidos en una bolsa mientras atravesaba su oficina principal. No estaba preocupado por la ropa o los artículos personales, siempre podía pedir prestado algo de Naruto si era necesario y Konoha no tenía escasez de tiendas que tuvieran lo que necesitaba en caso de que el príncipe carmesí no estuviera dispuesto a compartir su guardarropa. No, lo importante ahora era asegurarse de tener todo lo que el príncipe pudiera necesitar en su primer viaje. Naruto no podía quedarse esperando y regresar por algo que había olvidado era inaceptable. Cerca de allí, una loba estaba apoyada contra la pared junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y un pie en la pared. Había hecho su trabajo, como lo demuestra la carta abierta que estaba sobre el escritorio de Orochimaru, y ahora esperaba solo como cortesía para el sabio serpiente que se lo había pedido. Naruto no había expresado ninguna necesidad de regresar con urgencia, aunque estaba bastante segura de que esperaba una respuesta inmediata. Esto, razonó, no era diferente a esperar que él, joven, reuniera lo que Naruto había pedido y escribiera una carta en respuesta para que ella se la llevara. Solo que en este caso solo traería a Orochimaru para que responda en persona. Eso era mejor en lo que a ella respectaba, así que dudaba que tuviera problemas por hacerlo. De hecho, incluso podría ser recompensada por eso. Ya sabes, suponiendo que Orochimaru no terminara haciendo algo para molestar a Tsukuyomi antes de que ella lograra conseguirlo. Ella frunció el ceño detrás de su máscara. Ahora que lo estaba pensando un poco, tal vez esta no era una muy buena idea en absoluto. ¿Realmente quería ser responsable de traer el Otokaje de vuelta a Konoha? Cuando el hombre en cuestión colocó su bolso al final de su escritorio y empujó la totalidad de su contenido derramándose en él, ella supuso que era demasiado tarde para cambiar de opinión ahora. ¿Realmente necesitas todo eso?, preguntó con curiosidad mientras se sellaban los archivadores y se juntaba todo lo demás en la bolsa. ¿Qué había pedido Tsukuyomi que necesitaba tanto? Quizás hacer que Orochimaru regresara a Konoha fuera mejor si iba a requerir que se enviara tanto a Tsukuyomi. Solo podía imaginar lo larga que tendría que ser la carta de respuesta para explicarlo todo. Orochimaru le dio una mirada irritada, uno de sus ojos se puso rojo inconscientemente. Sí. Luego una pausa. Tal vez. Su ojo se desvaneció de nuevo a negro. No tengo la mínima idea. Él admitió. Prefiero tener cosas que no necesito que olvidar lo que Naruto-kun está buscando. El lobo se encogió de hombros. Era lógico, algo así. Probablemente debería estar agradecida de que Orochimaru no estuviera empacando toda la base y tratando de arrastrar a su equipo de científicos o Tsukuyomi prohibiera sus experimentos con él a Konoha. ¿Qué estaba buscando de todos modos? Orochimaru la miró inquisitivamente por unos segundos, decidiendo si le respondería, y con un suspiro decidió que no había daño en ello. Está interesado en mi segunda gran creación, el Tenno-Juin. Es la clave de mi mayor invento y un elemento importante de las fuerzas de Otogakure. Oh. Sí, eso podría ser algo que interesó a Tsukuyomi y requirió mucho para explicar adecuadamente. Se preguntó para qué estaba investigando, pero si tenía la intención de que los lobos lo supieran, ella lo descubriría eventualmente. Así que esto es todo lo que necesitas. Orochimaru negó con la cabeza. No, en absoluto. Estas son todas las notas que se incluyeron en su creación, algunas de ellas fueron, de todos modos. Nunca pudo recordar lo que había almacenado después de haber llegado a un punto con el que estaba satisfecho. Todavía hay un componente físico necesario para que Tenno-Juin funcione correctamente. Debería tener algunas muestras almacenadas en mi laboratorio y, con suerte, suficientes suministros para poder crear otro lote si lo necesita. ¿Cuánto piensas llevar contigo? Miró la bolsa en el suelo y notó que también había varios rollos de sellado dentro. Como regla general, era una mala idea poner un sello dentro de otro sello, como muchos usuarios primerizos de los pergaminos de sellado comunes aprendieron de la manera difícil, lo que significaba que, a menos que Orochimaru tuviera algo más bajo la manga, tenía la intención de llevar al menos la bolsa de lona demasiado llena con él. Sin embargo, si esto solo estaba lleno de notas, se sentía más que un poco cautelosa acerca de los componentes más físicos que tendrían que transferirse. Probablemente habría ayudado si al menos hubiera sellado
sellado todo antes de ponerlo en la bolsa, en lugar de solo sellar algunos de los objetos más grandes. Ella entendió que él buscaba velocidad, pero no habría tomado mucho más tiempo y haría que el viaje de regreso a Konoha fuera mucho más fácil a largo plazo. Tal vez ella sugeriría que cuando él se hubiera calmado un poco, el viaje al laboratorio que sin duda vendría, tal vez, solo el equipo suficiente para poder recrearlo. No sabía si se suponía que debía ser tranquilizadora, pero ciertamente no lo era. ¿Se estaban llevando todo el maldito laboratorio con ellos, no? Gaara, la voz de su madre pareció rodearlo desde la oscuridad y cuando la conciencia volvió lentamente a él, se encontró en los techos familiares de Sunagakure una vez más. Por supuesto que en realidad no estaba en Suna, no podía estar, estaban acampados cerca de la frontera de Inokuni y Nami no Kuni, pero la forma que tomó este mundo coincidía perfectamente con su recuerdo de Sunagakure. Levantándose del techo curtido, sus ojos verde azulado escanearon los alrededores en busca de su madre. Cuando no recibió ninguno, dirigió su atención a la caja de celosías de madera que estaba en medio del techo. Cubierto de enredaderas verdes y flores blancas brillantes, no pertenecía del todo a Sunagakure. Al menos, no en un techo. Algo como esto habría sido cuidadosamente guardado en un jardín privado donde estuviera protegido de los rayos más fuertes del sol todos los días y proporcionara suficiente agua para evitar que se marchitara con el calor del desierto de Kasenokuni. Sabía que esta parte no formaba parte de su memoria. Se acercó con calma y alcanzó la manija de la puerta. Se abrió con bastante facilidad, rozando algunas de las plantas que convertían los marcos de madera en paredes más adecuadas. A pesar de que los lados de la caja no eran más anchos que la puerta, la vista que tenía ante él era un jardín en expansión que florecía de mármol blanco a la luz dorada de la tarde. Eso también sabía que en realidad no existía en ninguna parte del mundo, que él supiera, de todos modos, pero era exactamente el lugar en el que quería estar en este momento. Al cruzar la puerta, se aseguró de cerrar la puerta detrás de él cuando entró al jardín de Karura. Ella no era inmediatamente visible desde el otro lado y lentamente comenzó a deambular por el jardín para ver si podía verla en uno de los bancos de mármol o admirar un parche de flores particularmente colorido y fragante. En un minuto, pudo decir con confianza que ella no estaba actualmente en el jardín, lo que le pareció extraño. Mientras tenía la totalidad del palacio que Tou-sama había construido para ella, siempre había disfrutado el tiempo que pasaba en los jardines. Era, sin duda, su lugar favorito para pasar el tiempo. También era donde ella estaba cuando lo llamaba cada 2 veces, encontrándolo cuando entraba en este lugar sagrado. Gaara en realidad se sentía un poco extraño por estar aquí sin ella, casi como si estuviera entrometiéndose. Este lugar no había sido construido para que él existiera, sino que fue moldeado por la voluntad de Tou-sama de convertirse en un santuario para su madre. Pero su madre lo había llamado aquí por alguna razón, estaba absolutamente seguro de que la había oído convocar, por lo que debe haber estado esperando que él le respondiera. Se movió, lentamente, hacia la parte trasera abierta de la sala del trono que su padre rara vez tenía tiempo de ocupar. Su pie acababa de pisar el palacio propiamente dicho, con la mano izquierda apoyada en el frío mármol del trono, cuando el sonido de unos pasos apresurados llegó a sus oídos. «Ahí estás, Gaara». Karura le sonrió desde la entrada a la sala del trono y el ex Ichibi Jinchuriki sintió que el calor se extendía por todo su ser. «Vamos, Isobu y Mito nos están esperando». Ella le hizo una seña y él compiló sin dudarlo un segundo. A pesar de su acción inmediata, tomó un segundo procesar realmente sus palabras. Isobu lo sabía, pero, ¿quién es Mito? Tu tía, tonto. Extendió la mano hacia su mano cuando él la alcanzó y él estaba más que feliz de agarrarla. Tu otra tía estuvo aquí recientemente, lo que significa que debería estar bien para nosotros visitar a Mito. ¿Mi otra tía? Su ceño se arrugó al pensar por un segundo antes de recordar el cabello largo y rubio y los penetrantes ojos azules en una mujer joven que no era mucho más alta que él. Ah, tía. Sí, ella mencionó que ya te había conocido. Gaara asintió y dejó que ella lo guiara a través de su palacio. Ahora que lo pensaba, nunca había estado en el palacio real. La sala del trono con la que estaba familiarizado simplemente porque su pared trasera estaba abierta al jardín de Karura, pero nunca había tenido ninguna razón para poner un pie dentro antes de hoy. Ahora tenía una muy buena razón. La suave mano de su madre envolvía la suya. Él la seguiría a cualquier parte sin dudarlo. Ser capaz de sostener su mano era solo una ventaja. Gracias por venir en tan poco tiempo, estoy seguro de que probablemente te estabas preparando para retirarte por la noche.
Aunque trató de mantener un tono uniforme y cortés, fue fácil para Aku ver que el Godaime Hokage estaba exhausto. La gran cantidad de papeleo terminado que estaba junto a su escritorio le dio una idea bastante clara de por qué. Por supuesto, Hokage-sama. Le agradezco que se haya tomado el tiempo para verme hoy. Realmente hubiera preferido mañana por la mañana, pero los ejemplos de Sabusa habían sido más que suficientes para enseñarle que sería una muy mala idea dejar que el Hokage supiera eso. Principalmente porque una gran parte de su presencia aquí fue para solicitar más apoyo del primer pueblo oculto. Antes que nada, me gustaría expresar la gratitud personal de Terumi Mei, Kirigakure y la mía por el apoyo que nos brindaron durante nuestra guerra civil. Si Yagura hubiera ganado, habría sido una rebelión fallida y, como muchas personas esperaban, ese resultado rebelión se había convertido en un nombre común para el conflicto de Kirigakure en los últimos años. Se sentía bien poder llamarlo como realmente era. De nada, me alegro de que Konoha haya podido ofrecer su ayuda. Asuma juntó las manos sobre el escritorio y se reclinó ligeramente. ¿Debo asumir que Terumi Dono ha tomado el puesto de Mizukage? Ella tiene. Bien. Asuma asintió para sí mismo. Disculpe mi prisa, pero ¿qué es lo que lo ha traído a Konoha? Tenía una idea bastante buena y, como había anunciado en una reunión reciente del consejo, ayudarían públicamente a apoyar a Kirigakure ahora que la guerra civil había concluido. Cuanto antes surgiera, antes podría organizar el apoyo que se le daría y antes podría irse a casa. Hoy había sido lo suficientemente largo y pudo hacerlo todo de nuevo por la mañana. Bastante seguro de que el Hokage apuntaba a la conveniencia, Aku fue directo al grano. O probablemente le daría un ataque al corazón si alguna vez se enteraba, aunque estaba segura de que a Mei le divertiría la falta de sutilezas. Si bien salimos victoriosos gracias en parte a su ayuda, Kirigakure quedó en una condición bastante pobre. Estoy aquí para solicitar la ayuda de Konohagakure mientras reconstruimos y trabajamos para restablecer Kirigakure como un pueblo escondido apropiado. Konoha ya le ha ofrecido su ayuda a Kirigakure, comenzó Asuma. Probablemente debería estar haciendo más para asegurarse de que Konoha se beneficiara de este acuerdo, algo más sólido que la buena voluntad para futuras interacciones, pero no solo ya había ofrecido la ayuda de Konoha, sino que también se sentía un poco responsable de los daños. Después de todo, fue Suanbu quien empujó a los lobos dormidos. Eso no ha cambiado solo porque los leales a Yugira hayan sido derrotados. Hemos estado preparando suministros para ayudarlo a recuperarse. Eso fue afortunado. Sin negociación, sin persuasión, Konoha ya había decidido que era algo que iba a hacer. Aku casi no podía creer el repentino golpe de buena suerte, parecía demasiado conveniente para ser verdad. Sin embargo, ella no iba a cuestionarlo. Si hacía su trabajo más fácil y ayudaba a Kirigakure, eso era lo suficientemente bueno para ella. No estábamos seguros de que ese fuera el caso. Kirigakure es muy afortunado de contar con su ayuda en este asunto, Godaime-sama. No olvidaremos su generosidad. Espero que no. Esa fue la única señal de que esto no se hizo completamente por la bondad del corazón de Konoha, pero Aku no podía culparlos por eso. Ya estaban poniendo mucho esfuerzo en Suna y estaba segura de que Iwa y Kumo probablemente estaban más que un poco nerviosos en este momento. Construir más aliados fue simplemente una buena inversión por parte del Hokage. Los suministros se han reunido en Otafukigai, enviaré un mensaje por la mañana para que los trasladen al puerto. Tenemos barcos preparados en la costa para transportarlo a Kirigakure y creo que sería mejor que los acompañaras. Por supuesto, ¿cuándo deberían estar listos para partir? Las órdenes deberían llegar a Otafukigai en cuestión de horas, pero tomará al menos 2 días mover todo a los barcos y otro mediodía cargarlo. Sería mejor si estuvieras allí en 3 días. Estaré allí, le aseguró. Mientras tanto, Mei también me ha pedido que investigue sobre un shinobi que puedas tener bajo tu mando. Una de las cejas de Asuma se elevó. Eso generalmente se consideraba una solicitud bastante directa, Kage generalmente no brindaba información sobre su shinobi para protegerlos mejor. Sin embargo, el hecho de que lo hiciera a pesar de saberlo despertó su interés. Veo. Él le dirigió una mirada escrutadora, pero no había nada que encontrar. ¿Sobre qué shinobi estaba preguntando? No era una promesa para cumplir, pero Aku consideró que era una gran victoria que no la cerraran de inmediato. No tenemos su primer nombre, Aku lo sabía, en realidad, por el tiempo que pasó con Naruko, pero eso era algo que no había compartido con Mei. También era algo que realmente no sentía la necesidad de explicarle al Hokage. Cualquier relación entre shinobi de diferentes aldeas, incluidas las amistades, podría ser un tema delicado.
Pero sabemos que es de sangre Uzumaki y probablemente al menos de rango Chunin. Asuma se quedó completamente inmóvil tan pronto como la palabra Uzumaki salió de sus labios y se dio cuenta de que él sabía exactamente de quién estaba hablando. Con un suspiro, alcanzó el puente de su nariz, masajeándolo lentamente. ¿Y por qué le interesan a Mei? Había abandonado la formalidad por un segundo y ella no sabía si eso era una buena señal. Parecen tener vínculos estrechos con los lobos. Sí, eso sería un asunto de cierto interés entonces. Los lobos fueron los que le hicieron ese daño a Kirigakure, pero Konoha los ayudaría a reconstruir las cosas. Alguien con vínculos con ambos grupos, naturalmente, sería alguien de quien quisieras saber más antes de que usaran sus vínculos con Konoha para colarse en Kirigakure en nombre de los lobos. Supongo que eso sería algo que querrías saber. Por motivos de seguridad, por supuesto. Esa parte se dijo con una mirada mordaz, indicando que la información solo se compartiría para que supieran quién estaba entrando en su aldea. No se dijo que tratar de hacer algo contra un Konoha Shinobi de otra manera, incluso si tuvieran vínculos con otros grupos, no se tomaría a la ligera. Debido a que las relaciones con los lobos o no, todavía eran un Konoha Shinobi y Konoha no se quedaría de brazos cruzados mientras atacaban a sus hijos. En un momento de súbita claridad mientras hablaba, Asuma se dio cuenta de que así debían haberse sentido los lobos cuando todos se apresuraron a ir a Kirigakure para vengar a sus camaradas caídos. El hecho de que pudiera relacionarse con ellos le dejó un sabor amargo en la boca, pero empujó el pensamiento al fondo de su mente hasta que pudiera ahogarlo con alcohol más tarde. Por supuesto. Aku estuvo de acuerdo con bastante facilidad. La seguridad ni siquiera era para lo que la querían, solo querían confirmar la identidad del mismo Tsukuyomi. Si era él, compartirían sus hallazgos con Konoha, eso parecía algo que un Kage querría saber sobre su shinobi, y si no lo era, realmente no les importaba. Como todo lo que tenían que hacer era el hecho de que él afirmó que Naruko era su hermana y la reacción de Asuma que indicaba que tal persona podría existir. Quedaba por ver si eran realmente Tsukuyomi y solo Mei podría decirlo. Pasa por mi oficina antes de que te vayas a los barcos, tendré el archivo de Genin Naruto para que se lo lleves. Te dejaría enviarlo por mensajería, pero sus vínculos anteriores con Uzumaki solo sirven para que la información sea más sensible y no necesito que me den un ataque. En lo que a todos debería preocupar, no liberé nada. Sí, Okage-sama. Lo entiendo perfectamente, gracias. Aku tenía la sensación de que Naruko y Kusina no estarían contentos de saber que la información de Naruto se estaba compartiendo con otra aldea oculta, por lo que tenía mucho sentido para ella. Por supuesto, todo lo que realmente necesitaban era una imagen para que Mei confirmara que era el hombre que vio matar a Yagura. El recinto de Uzumaki tenía algo de este Naruto, pero ninguno que pareciera reciente, probablemente antes de la academia. Aku todavía no había encontrado el coraje para preguntar detalles sobre lo que había sucedido entre él y su antiguo clan y sospechaba que sería más difícil si resultaba que él era Tsukuyomi. Desafortunadamente, tenía la sensación de que el hombre no había mentido cuando dijo que Naruko era su hermana. ¿Era malo que empezara a esperar que Kusina tuviera algún tipo de aventura? O tal vez el padre que Naruko nunca mencionó. Probablemente eso era mejor, solo porque Aku no sabía quiénes eran. La nariz de Gaara se arrugó involuntariamente cuando pasó por la puerta de mármol y entró al sótano inundado en el que su madre parecía decidida a entrar. Tampoco estaba completamente seguro de por qué lo había hecho considerando el hecho de que, a pesar de su apariencia, en realidad no olía. Ni siquiera una pizca de moho llegó a sus fosas nasales, pero las turbias aguas marrones parecían ensuciar el aire en lugar de simplemente enfriarlo. Echó un vistazo a la izquierda y vio que su sitio se detenía ante un enorme muro de hierro ennegrecido. A pesar de sentarse en el agua y estirarse para casarse con cada pared de esta estructura sin el menor indicio de una brecha, no había óxido en lo que podía ver. Más que eso, el hierro de alguna manera parecía nuevo. Tenía un brillo brillante que no debería haber sido posible con el material cuando captó la tenue luz verde de una antorcha que ardía con llamas antinaturales. Karura dudó por un segundo o dos cuando lo notó, lo cual era extraño a menos que fuera algún tipo de nueva incorporación. El hecho de que ahora estuviera bloqueado solo hizo que Gaara tuviera más curiosidad sobre lo que había detrás. Sus instintos le dijeron que incluso si eventualmente aprendiera, nunca lo vería por sí mismo. Después de todo, tenía que haber una razón por la que su padre se lo había impedido. Volviendo su atención hacia el otro lado, fue recibido por una puerta casi cómicamente grande. También parecía estar hecho de hierro ennegrecido, pero esto era apropiado, a falta de mejores palabras.
Era el tipo de material con el que Gaara estaba familiarizado en el mundo físico y simplemente se sentía correcto. La distinción era tan extraña que Gaara se encontró volviendo a la estructura más nueva una vez más, ahora capaz de reconocer el temor aprensivo que parecía filtrarse como un vapor en todo lo que rodeaba la pared de metal. Gaara apostaría todo lo que tenía a que había sido creado así a propósito. Apartó los ojos de la oscura monstruosidad como si mirarla fuera un pecado grave, y en su lugar se concentró en el camino de mármol que cambiaba de blanco a negro bajo sus pies. Su madre continuó por el camino de la derecha, llevándolos a la enorme jaula. Era ridículo imaginar que en realidad podría contener algo cuando las barras eran más como enormes pilares decorativos. Había suficiente espacio por el que Gaara probablemente podría pasar junto a su madre sin demasiada dificultad. Por supuesto, Gaara también sabía que su madre podía tomar la forma de un tanuki gigante y que la que estaban visitando, su hermana, también tendría otra forma. Era obvio que esta puerta fue diseñada con eso en mente, aunque se preguntó qué impedía que ella se deslizara como humana. Karua no dudó cuando llegó a la puerta, atravesando los barrotes con solo un suave golpe para advertir a los ocupantes de sus invitados. Sus dedos se deslizaron del agarre de Gaara mientras lo hacía y Gaara se detuvo por un segundo para preguntarse si su tía realmente los estaba esperando y cómo reaccionaría ante sus invitados no invitados, pero su madre ya había pasado, por lo que Gaara naturalmente la seguiría independientemente. Cruzó la puerta y echó un vistazo a la habitación amueblada que había sido cerrada con llave. Parecía bastante cómodo, pensó. No era tan lujoso como el palacio de mi madre, pero ciertamente se sentía más acogedor. A Gaara le gustó. Había una cama en la esquina derecha y una chimenea rodeada de estanterías justo delante de él. A la izquierda vio un comedor y supuso que los armarios del fondo rodeaban al menos una pequeña cocina. Eso haría que la entrada a la derecha fuera una especie de baño que ayudaría a separar el área para dormir de ser completamente visible desde afuera de la puerta. No era perfecto, obviamente, pero probablemente era mejor que tenerlo completamente expuesto. No es que hubiera tanta gente con acceso a este mundo. De hecho, el único hombre con acceso regular era el propio padre. Temari no tenía hermanas, por lo que Gaara no estaba completamente seguro de si necesitaban privacidad el uno del otro. Sabía que las hermanas necesitaban privacidad de los hermanos a veces, así que tal vez era similar. ¿Qué pasa ahora, Karura? La voz exasperada atrajo la atención de Gaara hacia el sofá colocado frente a la chimenea donde una mujer pelirroja cerró su libro con un suspiro. Te dije que te presentaría a tu sobrino, ¿recuerdas? Recuerdo, ¿ya le preguntaste a Naruto sobre eso? Karura hizo un pequeño puchero. Por supuesto que no, Naruko-chan ya estaba aquí y todo estaba bien, Gaara no debería ser diferente. Mito hizo una pausa e inclinó la cabeza hacia un lado pensativa. No es exactamente lo mismo, se encogió de hombros. Pero está bastante cerca. ¿Ibas a traerlo aquí? Ya lo hice. Con una sonrisa radiante, Karua hizo un gesto hacia Gaara y el ex Ichibi Jinchuriki vio por primera vez el rostro de su tía. Con un ligero rubor en sus mejillas, apartó la mirada. ¿Por qué todos en su familia eran tan condenadamente bonitos? Siempre lo hacía sentir como si realmente no perteneciera. Oh, su cabello es casi del mismo tono que el de Naruto. Los ojos rojos de Mito parpadearon sorprendidos. Si no lo supiera mejor, podría haberlo confundido con el hijo legítimo de Naruto. Si lo deja crecer, podría ser difícil distinguirlos. Si realmente sería tan fácil parecerse a su padre, tal vez encajaría más de lo que había pensado, se dio cuenta Gaara. Ser comparado con él en cualquier tipo de luz positiva nunca podría ser algo malo. Esta tía era probablemente su favorita ahora. Se estaba volviendo flojo, se dio cuenta, pero honestamente no podía encontrar dentro de él que le importara en este momento. No era como si sus vínculos con los Wolves no fueran conocidos por cualquiera que estuviera interesado en primer lugar, así que ¿qué daño había en estar en público entre tantos? Tantos no era demasiado exacto, en realidad. No había muchos lobos en Konoha, y planeaba mantenerlo así tanto como fuera posible en el futuro, por lo que la cantidad que apareció no fue nada impresionante a pesar de ser la mayoría dentro de los muros de Konoha. Naruto dudaba que un extraño que los observara pensara algo al respecto. Al menos, algo sustancial. Incluso si lo hicieran, valdría la pena estar aquí para despedirlos. Los ojos morados observaron inexpresivos mientras su carruaje rodaba lentamente por la calle lateral hacia la puerta occidental de Konoha. 3 lobos lo escoltaban, uno conduciendo y uno más a cada lado, y sabía que 2 individuos estaban sentados a salvo dentro.
Tsume había podido convencer a Mai de que se tomara unas vacaciones con ella, aunque Naruto sospechaba que el hecho de que él lo apoyara era la única razón por la que Mai accedió al final, y Naruto había organizado un tiempo en un resort Yuno Kuni para las mujeres. Mai ya había estado dentro del carruaje cuando Naruto llegó solo unos minutos antes y Tsume estaba a punto de unirse a ella. Con un asentimiento a la mujer, se había quedado allí para despedirlos a pesar de saber que su escolta los llevaría a salvo a su destino. La idea de enviarlos a ambos fuera de Konoha sin estar allí personalmente no se sentía bien, más como una especie de destierro que como unas merecidas vacaciones. También era una oportunidad para despejarse la cabeza antes de volver a dedicarse a su trabajo. Verlos irse y saber con certeza que ya no estaban en Konoha le permitiría concentrarse en lo que había aquí y, específicamente, en lo que se iría tan pronto como tuviera todo listo. Naruto siguió observando el carruaje hasta que se convirtió en una carretera principal y se perdió de vista. Con una mirada hacia la puerta del recinto de Inuzuka, donde algunos miembros del clan de Tsume que habían venido a despedirla estaban regresando a lo que habían estado haciendo. Probablemente no tenían idea de qué papel jugó, reflexionó Naruto. Se preguntó qué habían pensado de su presencia cuando Mai y Tsume se fueron de vacaciones. Supuso que en realidad no importaba, Mai era la que normalmente trataba con los Inuzuka en nombre de los lobos de todos modos. Ren dirigió su atención a los lobos que aún estaban presentes. Tenemos trabajo que hacer. Naruto no podía esperar a ver los resultados de la reestructuración de Hanabi, pero hasta entonces era necesario abordar la avalancha de papeleo de Nami y todo lo que quedara aquí en Konoha debía estar preparado para la recuperación. Si eran realmente afortunados, Mai regresaría a una casa de lobos completamente nueva, una que no la mantendría ocupada con papeleo irrelevante e informes que en realidad no requerían su atención. Y si Naruto necesitaba seguir haciendo su trabajo durante unas semanas después de que ella regresara para que eso fuera realidad, bueno, no es como si estuviera haciendo otra cosa mientras tanto. ¿Estás seguro de que tienes que irte tan pronto?, preguntó Kushina desde la puerta mientras Aku terminaba de empacar sus cosas. Naruko estaba sentada en la cama que Aku había estado usando, pataleando lentamente. Aku solo había sido invitado de Uzumaki durante unos días, pero Kushina se había encariñado con la joven. Todavía no estaba completamente segura de si las dos chicas eran muy buenas amigas o algo más, pero ya había estado pensando en la última Yuki como una hija. Mei-sama querrá recibir noticias de su Hokage lo antes posible. Aku le dedicó a la mujer una sonrisa agradecida. La rapidez con que la matriarca Uzumaki se había encariñado con ella no había pasado desapercibida para la hija del demonio de Kirigakure. Por mucho que me gustaría quedarme más tiempo, realmente debo estar regresando. ¿No puedes simplemente enviar una carta? Los pensamientos de Aku inmediatamente fueron al archivo que iba a recoger de la torre del Hokage dentro de una hora. Ella sacudió el pensamiento de su cabeza que acompañaba bastante bien a sus palabras. No, la información puede ser delicada y tu Hokage me ha pedido que escolte los suministros que tan gentilmente nos está dando. La gente de Kirigakure los necesita desesperadamente. Kushina realmente no podía argumentar en contra de eso y se conformó con devolverle la sonrisa a Aku. Bueno, si alguna vez regresas a Konoha, siempre eres bienvenido en el recinto de Uzumaki. Gracias, Kushina. Realmente aprecio la oferta. Gracias de nuevo por dejarme quedar. No fue ningún problema en absoluto, disfruté mucho poder conocer a uno de los amigos de Naruto. Kushina le dio a su hija una mirada mordaz, expresando muy claramente que esperaba encontrarse con el resto de sus amigos de ahora en adelante. Con una sonrisa nerviosa, Naruto se rascó la nuca y asintió con comprensión. Su madre ya había conocido a Ino, pero probablemente no estaría de más tenerla en algún momento. Ella podría terminar trayendo a Sakura también. No estaba segura de si ella y la chica eran exactamente amigas, pero ciertamente no eran enemigas de ningún tipo y dudaba que Sakura se negara. Y disfruté la oportunidad de conocer a la madre de Naruto. Haré lo mejor que pueda para escribir y tal vez algún día ustedes dos puedan venir a visitarme a Kirigakure. No hasta que se haya vuelto a poner de pie, por supuesto. Lo último a lo que quería invitarlos era a los escombros, que eran actualmente después de haber sido invitada en el complejo de su clan. Cuando las cosas estuvieran más reconstruidas y parecidas a un pueblo, no se sentiría tan mal por invitarlos a quedarse, aunque tendría que asegurarse de que Sabusa tuviera una misión larga. Mei probablemente podría ayudar a arreglar eso. Por otra parte, tal vez Sabusa se llevaría bien con ellos. Un pequeño escalofrío recorrió la espalda de Aku.
Pensándolo bien, no creía que quisiera que se llevaran bien. No estaba ni cerca de la primera vez que Orochimaru se coló en Konohagakure después de haberse vuelto rebelde y dudaba que fuera la última. Una escolta de lobos hacía las cosas mucho más fáciles de lo que tenían derecho a ser. Después de todo, a los lobos se les permitió entrar y salir de Konoha por orden del daimyo de Inokuni, por lo que todo lo que Orochimaru realmente necesitaba era una máscara propia y tener un lobo real con él para garantizar su posición dentro del más joven de Inokuni. Casa Noble. No es que realmente hubiera sido interrogado de todos modos. Los guardias de Konoha se habían acostumbrado bastante a que los lobos aprovecharan al máximo su permiso para ir y venir cuando quisieran. Eso fue una suerte, Orochimaru realmente no había estado de humor para ningún tipo de engaño de todos modos. A pesar de saber exactamente dónde se podía encontrar a Naruto, siguió al lobo que lo había escoltado desde Otogakure solo para ser cortés. Los lobos eran preciosos para su príncipe y eso significaba que Orochimaru haría lo que pudiera para evitar menospreciarlos lo mejor que pudiera, incluso si era tan inofensivo como apresurarse groseramente a ver a Naruto en el momento en que cruzó a Konohagakure. Afortunadamente, Wolf no parecía más inclinado a tomarse su tiempo que Orochimaru y pronto llegaron al apartamento que su príncipe había convertido en su guarida. Orochimaru no perdió el tiempo en deslizarse por la puerta y dirigirse a la oficina de Naruto y no se decepcionó al encontrarlo en su escritorio volcado en su trabajo. Un ojo morado la miró con algo de sorpresa y él se inclinó para mirarlo con curiosidad. «Orochimaru, no esperaba que me visitaras, ¿ha pasado algo?» «Por supuesto, Naruto-kun, escribiste». Fue extraño para Naruto escuchar esas palabras provenientes de un cuerpo que fácilmente podía reconocer como un Uchiha Sasuke. Tampoco estaba seguro de cómo se sentía acerca de la voz del joven llamándolo Naruto-kun. El hecho de que cuando Orochimaru lo usaba su rostro no era tan estoico también era algo que le causaba sentimientos encontrados a Naruto. Aparentemente, el joven había sido capaz de lucir alegre, lo mucho que le sentaba bien era tema de debate. Naruto se inclinaba hacia en absoluto, así que lo hice. Dejó la pluma sobre su escritorio. Pero esperaba una carta a cambio, no que vinieras personalmente. Tu primera solicitud habría sido bastante fácil de abordar por carta, admitió Orochimaru. Pero tu segunda solicitud es más que un poco complicada. Quería asegurarme de que todo salió bien. Gracias, asintió comprensivamente. Eso tenía sentido, no era como si el Tenno-Huin fuera algo simple. Era, a su manera, una obra maestra. Por supuesto, se podían hacer algunas mejoras, pero lo que Orochimaru había podido hacer con su sello era una hazaña increíblemente impresionante. Por mucho que quisiera sumergirse directamente en ese asunto, necesitaba abordar el que era más sensible al tiempo. Cuanto antes pudieran comenzar, más tranquilo podría estar sabiendo que se había dado otro paso para asegurar el futuro de sus hijos. Sobre el tema de sus bases, tenían algunas cerca de las costas de Yonokuni que pudiéramos utilizar. Oh. Orochimaru levantó una de las cejas de Sasuke. ¿Estás seguro de que no quieres empezar con mi Tenno-Huin? Te prometo que lo haré interesante. Orochimaru probablemente no había tenido la oportunidad de hablar con nadie, además de quizás su mano derecha, Kabuto, sobre el funcionamiento real de su sello a nivel técnico y era obvio que estaba ansioso ahora que se había presentado la oportunidad. Sí, pero primero tenemos que ocuparnos de los lobos. ¿Tenías una base o no? Ah, sí, debería haberlo sabido mejor. Los lobos siempre serían lo primero a los ojos de Naruto, eso debería haber sido obvio. Por supuesto que quería saber más sobre los Tenno-Huin, pero tenía deberes que cumplir antes de que se sumergieran en esas discusiones. También tenía sentido porque la cuestión de una base podía aclararse mucho más rápido que explicar décadas de trabajo. Tengo algunos en Yonokuni, pero solo puedo decir que uno está cerca de la costa. Orochimaru dejó su bolso cerca de la puerta y se acercó al escritorio para dibujar un tosco mapa del área de Yonokuni. Está al noreste de la ciudad capital de Yonokuni y casi directamente al sur de Kumogakure en una pequeña cala. Así que este está en la costa, entonces. No exactamente. La respuesta de Orochimaru hizo que Naruto levantara una ceja. No parecía muy divertido y Orochimaru pensó que la falta de paciencia podría estar relacionada con el deseo de pasar al Tenno-Huin. Hay acceso desde la costa, pero la base real está debajo de la costa en el medio de la cala. Es una de mis bases anteriores diseñadas para el estudio marino. Cuando los experimentos comenzaron a ser más notorios y Kumo comenzó a investigar, los moví a bases en áreas más alejadas de la vista de cualquiera de los pueblos principales. ¿Sigue siendo utilizable? No sé.
Orochimaru admitió con un encogimiento de hombros avergonzado. Fue cuando lo dejamos, pero no lo he revisado en años. Veo. Naruto se recostó en su silla durante un sólido minuto de silencio, contemplando si valdría la pena echarle un vistazo. ¿Dices que es el único cerca de la orilla? Nami no Kuni les dio acceso a muchas naves, sería mejor si pudieran aprovechar al máximo eso con su nueva base. El otro está en la frontera de Kome no Kuni y Yuno Kuni, el agua más cercana está cerca de Shimono Kuni y Tetsu no Kuni. Tendrás un mejor apoyo de Otogakure, y Orochimaru estaría encantado de tener a su príncipe más cerca de él. Pero supongo que eso podría hacer que mover tropas y suministros sea un poco más difícil si tienes que pasar por Kaminari no Kuni para llegar allí. Lo sería, sí. Aumentar las posibilidades de ser descubierto derrotó por completo el propósito de hacer esto en primer lugar, por lo que tendría que pasar eso a una nueva base principal, aunque podría tener algunos de los lobos estacionados en esa base por si acaso. No podía pensar en ningún aspecto negativo de tener una pequeña guarnición ubicada en otro lugar de Yuno Kuni en caso de que los necesitara, especialmente si podían reunirse fácilmente con algunas de las fuerzas de Orochimaru cuando fuera necesario. Esa base del este, ¿qué tan cerca de la costa se extendía? Hasta la orilla y algo más. Cavamos partes del almacenamiento en el suelo de Yuno Kuni porque la piedra aislaba mejor que el agua y estaba cansado de los retrasos por los materiales congelados y el calor excesivo que estábamos usando. Si no lo hubiera hecho Tekumo probablemente nos habría encontrado cuando empezaron a sospechar. Mientras el almacenamiento se mantuviera, podrían usarlo, entonces. Claro, sería más trabajo construir prácticamente una nueva base en Yuno Kuni al expandir el almacenamiento de Orochimaru, pero él sabía de un lobo que estaba bastante feliz expandiendo bases. Haré que Katsuri escolte a algunos de los lobos allí para ver si todavía se puede usar. Él expresó. Mientras el almacenamiento aún esté allí y sea accesible, debería satisfacer mis necesidades lo suficientemente bien. Gracias, Orochimaru. El hombre hizo un puchero, lo que se veía más que mal en un Uchiha masculino, pero no discutió la forma de dirigirse. Difícilmente pensó que sería capaz de convencer a Naruto de que lo llamara Orochimaru-chan cuando estaba así. Era muy consciente de que actualmente estaba usando la forma de uno de los antiguos compañeros de clase de Naruto. Estoy feliz de haber sido de servicio. Naruto no lo dudaba en lo más mínimo. Haz que Katsuri hable conmigo antes de que se vaya, le diré cómo entrar a la base y cómo deberían funcionar las cosas dentro si todo sigue funcionando. Estoy seguro de que lo último que quieres es que inunden accidentalmente la base. Base antes de que puedas reutilizarla adecuadamente. Sí, ese era el tipo de cosas que le gustaría evitar. Siempre podía pedirle a Ganju que creara una base desde cero, lo que honestamente podría ser mejor, pero el problema era asegurarse de que sus actividades pasaran desapercibidas. Tener un punto de partida que ya no estaba a la vista sería una gran ayuda, solo tendría que asegurarse de indicarles que hicieran una nueva entrada lejos del agua para reducir las posibilidades de cualquier accidente. Por lo menos, necesitaban asegurarse de tener suficientes mecanismos de seguridad para negar los efectos negativos cuando sucediera. No estaba seguro de si Ganju era realmente capaz de tareas tan complicadas, pero supuso que lo descubriría pronto. En realidad, podría ayudar si... ¿Quién construyó la base en primer lugar? Preguntó Naruto. Con un parpadeo de sorpresa, Orochimaru trató de recordar quién había estado en ese trabajo sin éxito. Yo, no recuerdo. Kabuto estaba a cargo de poner en marcha ese proyecto y nunca le pregunté cómo lo había completado. Supongo que usó una combinación de Mishinobi y científicos trabajando juntos para lograrlo. Científicos para proponer las ideas y Mishinobi para el trabajo. Los lobos podrían manejar la parte laboral, por lo que probablemente no se necesitaría el shinobi de Orochimaru. Sin embargo, podría ser útil tener a sus científicos e investigadores. ¿Sería posible que me preste a algunos de sus científicos más inclinados a la mecánica y la arquitectura para la reutilización de esta base? Oh, ciertamente. Orochimaru nunca perdería la oportunidad de ayudar y apoyar a su príncipe carmesí. De hecho, creo que una de mis bases todavía está trabajando en un proyecto mío más antiguo. Puede serte útil para esto, aunque llevará algún tiempo. Para obtener sus resultados actuales aquí de Umi no Kuni, no hay tiempo que perder, reflexionó Naruto. Pero les tomará tiempo a sus científicos llegar aquí. Tamborileó con dedos delicados contra la madera oscura de su escritorio mientras pensaba en el mejor curso de acción a tomar. ¿Están en Otogakure o se han extendido a otras bases?
Tendría que verificar en qué proyectos están actualmente, sé que tengo algunos de los más completos en general en Otogakure para ayudarme con mis proyectos más importantes. Eso será suficiente por ahora. Envía por ellos, pero haz que se reúnan con mis lobos en la base, eso debería ahorrarnos algo de tiempo. ¿Y mi otro proyecto? Supongo que tiene algo que ver con el agua, su mirada aguda le recordó a Orochimaru que aún tenía que explicar. Así que estoy seguro de que también puede ser útil. Hágalo enviar también, me gustaría que llegue pronto después de que hayamos determinado si la base será un punto de partida adecuado. Sí, claro. Había una ligera capa de rosa en las mejillas de Sasukemaru, algo que Naruto realmente no creía que necesitaría ver en su vida. Estaba investigando la posibilidad de un shinobi acuático. Creo que ha habido al menos un éxito parcial hasta ahora, lo que debería ser un activo valioso para recuperar la base y garantizar la integridad de su estructura. Bien. Eso definitivamente sería útil si la base en sí se construyera en el mar. Naruto no sospechaba que sus lobos pudieran contener la respiración durante un tiempo significativo para hacer el trabajo en el exterior de la base. Arregla todo lo que hemos discutido de inmediato, quiero que esto se solucione lo antes posible. Por supuesto, Naruto-kun. Me ocuparé de ello de inmediato. Orochimaru llegó a la puerta antes de dudar. Mirando por encima del hombro, mencionó en lo que ambos querían enfocarse. ¿Querrás discutir el Tenno-Juin cuando termine? Estaré aquí. Eso fue suficiente acuerdo en lo que respecta a Orochimaru, y con una sonrisa que nunca perteneció al rostro de Sasuke, se apresuró a ir a ver cómo se hacía el testamento de su príncipe. Un lobo asomó la cabeza tan pronto como se fue, dándole a Naruto una mirada curiosa. Orochimaru tiene lo que estaba buscando, se va a arreglar las cosas para nosotros. A pesar de que su rostro estaba oculto detrás de una máscara, su lenguaje corporal parecía transmitir una comprensión repentina de la situación. Necesito que me consigas a Katsuri y Gaju lo antes posible, tengo una tarea para ellos. De inmediato, Tsukuyomi-sama. Hicieron un saludo, bueno, supuso que lo hicieron. La mayor parte estaba oculta por la pared, pero los movimientos que podía ver parecían coincidir, y se apresuró a cumplir la voluntad de su padre. Sabiendo que solo tenía unos minutos antes de que llegaran sus próximos invitados, Naruto volvió a su trabajo. Debería poder terminar al menos algunas páginas antes de que lo interrumpieran nuevamente. El guardia Anbu dio 3 golpes sólidos a la puerta de madera del Hokage antes de abrirla y pararse a un lado para que entrara Aku. Al igual que la última vez que estuvo aquí, había mucho papeleo y el propio Hokage parecía estar en camino de agotarse por el día a pesar de que aún no era mediodía. Por lo que había visto entre Mei y Asuma, Aku estaba absolutamente segura de que Kage no era un puesto que deseara ocupar. A pesar de lo respetada que era la posición, parecía ser mucho más problemático de lo que valía. A menos que realmente te gustara el papeleo, parecía ser más un castigo que un honor. Apartando esos pensamientos de su mente, se acercó a su escritorio y esperó mientras él terminaba de firmar el último papel en la pila más reciente. Con una floritura bien practicada que de alguna manera logró transmitir el mismo cansancio que podía vislumbrar en su rostro, el papel fue firmado y colocado sobre sus compañeros, que Asuma movió a un lado de su escritorio con visible satisfacción. Realmente no podía culparlo. Terminado con esa parte de su trabajo, Asuma levantó la vista por primera vez. Confiaba en que quienquiera que Anbu hubiera permitido entrar a su oficina probablemente no fuera alguien de quien tuviera que preocuparse, y el hecho de que simplemente se quedaron allí mientras él terminaba solo lo confirmaba. Por supuesto, había estado prestando mucha atención desde que Anbu había llamado a la puerta. Nunca estaba de más ser más cuidadoso, pero era bueno para su imagen como Godaime Hokage parecer relajado dentro del pueblo de Konohagakure. Nadie más necesitaba saber que todavía sospechaba que al menos un miembro de su Anbu era en realidad un lobo. Tendría que hacer otra revisión en algún momento de esta semana, nunca podría ser demasiado cuidadoso. Ah, Yuki-san. Dirigió su atención brevemente a un reloj en la pared. Supongo que estás a punto de partir para encontrarte con los barcos, gracias por tu puntualidad. Por supuesto, Hokage-sama. Gracias por su continua ayuda. Él asintió a medias mientras buscaba en un cajón del escritorio para recuperar el archivo de un genin Naruto. Era sospechosamente delgado, lo que indicaba que no había estado en muchas misiones, lo que inmediatamente levantó banderas rojas con Aku. Lo suficientemente extraño era el hecho de que él era un genin luchando solo contra Momochi Sabusa y Yoshigaki Kisame.
Nunca en 1.000.000 de años, pero tampoco en los registros de la misión indicaba un genin muy reciente, uno que ella dudaba mucho que pudiera haber ascendido a la posición de Tsukuyomi. Al final, sin embargo, solo Mei podría saberlo con certeza. Tal vez la falta de misiones se debió a que estaba demasiado ocupado siendo Tsukuyomi. Eso tenía cierto sentido para la última Yuki y la hizo sentir un poquito más cómoda de que podrían estar solicitando información sobre la persona adecuada. Por otra parte, por el bien de Naruto, esperaba que ese no fuera el caso. Ese, quizás, era el mayor argumento en contra de las amistades entre aldeas que Aku había encontrado si estaba siendo perfectamente honesta. El archivo, según lo solicitado. Asuma le tendió la carpeta manila y Aku se acercó para agarrarla. El Hokage no lo soltó. Encontrando su mirada de frente, sus siguientes palabras fueron cuidadosas y mesuradas. Esto no se usará para actuar contra mi shinobi. Esto es para que Meido no pueda ser informado si alguien con vínculos con la Casa de los Lobos ingresa a Kirigakure. ¿Entendido? Perfectamente, Hokage-sama. No tenemos intención de hacer movimientos contra su shinobi. Su pausa habló más que sus palabras y Asuma asintió con la cabeza mientras soltaba el archivo. No tenemos intenciones de hacer movimientos contra los lobos, fue lo que se transmitió y después del daño que la casa noble le había causado a Kirigakure, Asuma entendió perfectamente su vacilación. No estaban en condiciones de iniciar ese tipo de pelea y no tenía que preocuparse de que trataran de suicidarse al hacerlo. Uchiha. El nombre se pronunció más como una pregunta que Orochimaru pudiera entender. El dueño original de su cuerpo había sido robado de Konoha hace meses, por lo que verlo nuevamente dentro de las paredes era una fuente de confusión completamente plausible. Afortunadamente para ellos, no estaban interrumpiendo nada, ya que acababa de enviar serpientes convocadas con órdenes escritas para sus subordinados. Sin embargo, lo que estaban haciendo era retrasar su regreso con Naruto. Nada tan grave como interferir con el cumplimiento de las órdenes de Naruto, al menos no directamente, aunque Orochimaru podría torcer fácilmente la situación para ocultarle la información solicitada por Naruto sobre Tennojuin si es necesario, pero algo generalmente considerado desaconsejado para aquellos con incluso la más mínima idea de quién era. Basado en el hecho de que lo llamaron Uchiha, Orochimaru estaba razonablemente seguro de que no. Un vistazo por encima del hombro lo hizo mirar hacia abajo a lo que estaba razonablemente seguro que era un Hyuga. No le había prestado mucha atención al clan a lo largo de los años, su Byakugan realmente no le interesaba y, aparte de eso, solo eran un grupo aburrido y estirado, pero parecía recordar que se suponía que la heredera tenía la misma edad que él. Naruto, así que esta no podía ser ella. El hecho de que este Hyuga al azar estuviera aquí, sin embargo, era bastante curioso y Orochimaru se dio cuenta de que la interrupción no le molestaba si eso significaba manifestar esta nueva curiosidad, aunque previsiblemente de corta duración. Podía dedicar 1 minuto o 2. El zumbido inquisitivo salió de los labios neutrales cuando Orochimaru se giró para encontrarse más fácilmente con su mirada, levantando una ceja incitando. ¿Qué estás haciendo aquí?, cuestionó el Hyuga. Desapareciste hace meses. No, Orochimaru la corrigió secamente. Me perdí hace años. Probablemente ni siquiera habías nacido todavía. La mirada plana que recibió en respuesta no insinuó ninguna diversión por parte de ella, pero fue casi suficiente para despertar algo en él. Casi. Estabas en la academia con mi hermana. Ella se cruzó de brazos. No puede ser tan viejo. Oh, esta debe haber sido la hermana menor de la heredera entonces, eso parecía encajar. Todavía no explicaba por qué estaba aquí. Naruto ya había comenzado a secuestrar niños para alcanzar sus objetivos. Era admirable, pero tal vez podría considerar mantenerlos un poco más comedidos o, incluso mejor, comenzar a buscar a los que son demasiado jóvenes para deambular por su apartamento. Estoy seguro de que no, a menos que tus padres los tuvieran a los dos con más de 30 años de diferencia. Su mirada se mantuvo firme durante unos segundos antes de que, rodando los ojos, abandonara esa línea de interrogatorio. Bien, ¿quieres ser mayor? Ella agitó una mano con desdén como si disparara el tema anterior desde la habitación. Ni siquiera me importa que estés de vuelta en Konoha, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Orochimaru hizo todo lo posible por sobresalir por encima de la chica, pero su cuerpo, aunque era uno de los más altos de la clase, no poseía nada parecido a la diferencia de tamaño que tendría en cualquiera de los otros cuerpos que había usado. Estoy aquí para visitar a mi ahijado, ¿qué hace un mini Hyuga aquí?
Ella no parecía complacida por eso, en lo más mínimo, y Orochimaru casi se mareó al ver su rostro negro cuidadosamente controlado fundirse en uno de evidente irritación. No soy un mini Hyuga, soy el asistente de Mai y el jefe de administración Hyuga Hanabi. Y yo soy Orochimaru de los Sannin. Parecía aún menos impresionada por eso, probablemente asumiendo que él estaba dudando de sus posiciones, pero eso solo terminó poniéndolo de buen humor. Con una palmada en la cabeza y un rápido movimiento de su cabello, Orochimaru pasó junto a ella y regresó a la oficina de Naruto. Ese chico se rodeó de personas interesantes, aunque tendrían que hablar sobre el empleo de niños como jefe de administración. Si realmente estaba funcionando para los lobos, Orochimaru estaba feliz de intentarlo él mismo. Karura sabía que su sonrisa probablemente estaba peligrosamente cerca de partirle la cara y era muy consciente de que probablemente molestaría a Mito si el Kyuubi lo viera, pero no podía importarle mucho menos para hacer un esfuerzo por ocultarlo. Y tampoco era probable que la Biju mayor lo viera, porque en ese momento estaba muy ocupada y su atención estaba sólidamente concentrada en la tarea que tenía entre manos. La serpiente miró al vagabundo, las frías aguas del manantial de la montaña brillando en las escamas doradas, y con un movimiento rápido de su lengua negra probó el sudor y la sangre transportados por la dulce brisa de los pinos. La mano de Karura se llevó a la boca para evitar decir nada mientras miraba desde su posición en la cama de Mito. Sabía que en el segundo en que Mito se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, o al menos se dio cuenta de que estaba siendo observada mientras sucedía, lo habría arruinado para los dos que actualmente estaban en el sofá con el Kyuubi. Sofá probablemente fue demasiado exagerado, Gaara e Isobu estaban en el regazo de Mito mientras leía cualquier libro que había tomado de los estantes cercanos. Con Gaara en su muslo derecho acurrucado alrededor de un Isobu que estaba tan acurrucado con su hermano como ella, su tía Karura estaba más que extasiada de ver a los tres tan cómodos el uno con el otro. Si hubiera pensado por un breve segundo que podría salirse con la suya sin arruinar el momento, se habría escabullido y tomado un lugar junto a Mito para unirse a la diversión, pero sabía muy bien que el orgulloso Kyuubi estaría avergonzado. Tan pronto como alguien más vio, y era poco probable que volviera a hacer algo así. Los hijos de Karura parecían estar disfrutándolo, así que por su bien, Karura se abstendría de estropear nada. Y sus colmillos blancos puros atraparon la luz del sol antes de que perforaran las vendas del viajero y se hundieran profundamente en la carne de su muñeca izquierda. Estallidos de agonía al rojo vivo atravesaron su cuerpo cuando el veneno se esparció por su sangre, obligándolo al suelo del bosque. «Pareces fuerte», murmuró la serpiente. «Puedes ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esto. Si no mueres, búscame en la cima del monte Aoji, donde el sol crea un lago cada mediodía y la luna un espejo cada medianoche. Te esperaré allí». Sin embargo, se preguntó qué demonios Mito estaba leyendo a sus hijos. Fin del capítulo.